Imagínate esto. Eres una joven espartana, recién casada, y la noche de bodas no tiene nada de romántico. Es una prueba, un ritual, una orden no escrita. Porque en Esparta tu cuerpo no era solo tuyo, ni siquiera era de tu marido, era del Estado. Y si no dabas hijos fuertes, no eras desafortunada, eras un fracaso. En una sociedad donde lo privado casi no existía y reproducirse no era una opción, era supervivencia. Entonces, ¿qué hacía realmente Esparta puertas adentro? ¿Y por qué incluso otros griegos veían estas costumbres como algo inquietante? Esparta no era solo una ciudad, era una máquina. Y como cualquier máquina, tenía una obsesión: seguir funcionando. Mientras otras polis griegas soñaban con poesía, comercio o templos, Esparta soñaba con una sola cosa: sobrevivir rodeada de enemigos. Su población era pequeña, su territorio estaba lleno de tensiones internas, y por debajo de todo, había una verdad incómoda. El sistema dependía de que la clase ciudadana no se redujera. Entonces, ¿qué hizo Esparta? Lo impensable. Convirtió algo íntimo, el sexo, el matrimonio, la reproducción, en un asunto de Estado. No como un consejo moral, sino como una regla no escrita que te seguía a todas partes. Porque en Esparta, tu vida no era tuya. Tu cuerpo era un recurso. Y aquí viene la parte más inquietante. No lo escondían, lo normalizaban, lo celebraban con esa frialdad que da miedo. Si nacías espartano, crecías con la idea de que tu valor se medía por lo que aportabas a la ciudad. Para los hombres, disciplina, combate, obediencia. Para las mujeres, fuerza, parto, hijos aptos. Y ojo, eso no significa que las mujeres fueran libres por ser fuertes. Es otra clase de control. Un control que te dice eres importante, porque produces. Y cuando una sociedad mira a la reproducción como una obligación patriótica, el amor empieza a estorbar. La ternura estorba. La elección estorba. Por eso, en el mundo espartano, el matrimonio no era un final feliz. Era un contrato con la ciudad como verdadero testigo. Un paso hacia una meta concreta. Más guerreros. Más cuerpos útiles. Más continuidad. Porque si la ciudad te necesitaba, tus deseos quedaban en segundo plano. Y aquí va la pregunta que lo cambia todo. Si Esparta creía que todo debía servir al Estado, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para asegurarse de que nacieran los hijos correctos? Primero hay que entender algo. Esparta tenía un miedo constante a quedarse sin ciudadanos. No era paranoia, era matemática. Si la élite ciudadana se reducía, perdían control, perdían ejército, perdían poder. Así que desarrollaron una cultura donde la reproducción era casi una obligación moral. Pero no de forma dulce, tipo forma una familia. No, era algo más frío. Cumple tu función. Por eso existían presiones sociales brutales sobre los que no encajaban. No tienes tu propio ritmo, sino, ¿por qué no estás casado? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Qué te pasa? En una sociedad donde ser ciudadano era un privilegio, no producir herederos se percibía como fallar, y fallar en Esparta tenía precio. Y lo más extraño es cómo lo envolvían en lógica. Decían, si entrenamos a los hombres para la guerra, también debemos preparar a las mujeres para el parto. Así que a las espartanas se les fomentaba la actividad física más que en otras ciudades griegas. Pero otra vez, no era fitness por diversión. Era una inversión estatal. Una fábrica de fortaleza. Ahora imagina el peso psicológico. Crecer sabiendo que tu cuerpo se evalúa por su capacidad, que tu matrimonio se mide por resultados y que tu dignidad depende de dar hijos sanos. Y esto abre una puerta oscura. Cuando la meta es producir los mejores, aparece la tentación de intervenir, de dirigir, de optimizar. ¿Te suena moderno? Da escalofríos porque lo es.
la misma lógica de selección aplicada a seres humanos. Y aquí entra lo verdaderamente polémico. En varias fuentes antiguas se sugiere que Esparta toleraba, o incluso favorecía, acuerdos reproductivos fuera del modelo típico de pareja cerrada. No por libertinaje, sino por utilidad. La pregunta no era ¿quién ama a quién? La pregunta era ¿quién produce qué? Y si eso te incomoda, espera. Porque todavía no hemos entrado a la parte más famosa, la boda espartana. Ese ritual que suena como si alguien lo hubiera inventado para una película de terror histórica. Antes de llegar al ritual de la boda, hay que aclarar un detalle importante. Cuando hablamos de costumbres sexuales, no estamos hablando de erotismo ni de fantasía. Estamos hablando de control social. Y muchas de estas prácticas, vistas con ojos modernos, se sienten invasivas, violentas o directamente deshumanizantes. Esparta, según relatan varios autores antiguos, tenía un estilo de vida que reducía lo privado. Los hombres pasaban gran parte del tiempo en entrenamiento y convivencia con otros hombres, bajo disciplina rígida. Eso ya deformaba la idea de hogar. El matrimonio existía, sí, pero la vida cotidiana no siempre giraba alrededor de la pareja. Entonces, ¿qué ocurre cuando juntas esto con la obsesión por producir? Que el matrimonio se vuelve algo raro. Un vínculo que existe, pero que funciona bajo reglas extrañas. Reglas que no nacen del cariño, sino del diseño social. Y ahí aparece el núcleo del título: reproduce o muere. Aunque no siempre sea literal, la presión era real. La reputación, el estatus, la aceptación, todo se conectaba con ese objetivo. Ahora aquí es donde el guión se pone oscuro, porque el ritual de boda espartano, tal como lo describen las fuentes, no se parece a una celebración. Se parece a una preparación psicológica, como si Esparta dijera: olvida lo romántico, esto es otra cosa. Un rapto simbólico, una transformación, un corte radical con lo que eras antes. Y una primera noche que, según se cuenta, no ocurría como en otras ciudades. Ocurría a escondidas, casi como un secreto dentro del propio matrimonio. ¿Te imaginas estar casado y vivir el inicio de tu relación como una serie de visitas nocturnas clandestinas? ¿Por qué harían eso? ¿Qué clase de sociedad convierte el amor en algo que se hace en silencio, casi como un crimen? Eso es lo que vamos a abrir ahora. La boda espartana tenía fama, y no precisamente por ser bonita. Según relatos antiguos, el matrimonio podía empezar con una escena que hoy te helaría la sangre. Una especie de secuestro ritual. La novia era capturada simbólicamente, como si el matrimonio fuese una conquista. Esto no era un detalle decorativo. Era un mensaje. Porque Esparta era militar hasta en el amor. Y luego venía la parte que muchos no olvidan. A la esposa, según se cuenta, le cortaban el pelo muy corto o la rapaban, y la vestían con ropa que podía parecer masculina. La dejaban en una habitación a oscuras, esperando. Piensa en lo extraño que es eso. ¿Qué clase de tradición inicia un matrimonio borrando señales visibles de feminidad? ¿Qué clase de rito crea confusión deliberada? Aquí hay varias interpretaciones históricas, pero todas dan miedo a su manera. Una explicación. Como los hombres espartanos vivían gran parte de su juventud en un mundo casi exclusivamente masculino. Este ritual funcionaba como un puente psicológico. Una transición brusca y controlada de un estilo de vida al otro. Otra explicación. El ritual reforzaba la idea de que el matrimonio no era una historia de dos personas, sino una función dentro de un sistema. No tú y yo, sino tú y yo para Esparta. Y después venía el elemento más cinematográfico. El marido no se quedaba viviendo con ella como esperarías. En algunos relatos, él volvía a sus barracones o a la vida común, y la relación empezaba a base de visitas nocturnas secretas.
como si el matrimonio fuera un romance clandestino, dentro del propio matrimonio. Y aquí el detalle que te hace levantar la ceja. Si esto era real y común, entonces la intimidad con tu pareja no era algo abierto y cotidiano. Era algo programado, restringido, casi controlado. ¿Ves el patrón? Esparta toma algo humano y lo vuelve sistema. Ahora, antes de que alguien diga, bueno, suena raro, pero quizá no era tan serio. Recuerda esto. En sociedades antiguas, los rituales eran lenguaje, eran propaganda, eran psicología. Si un ritual te asusta, es porque está diseñado para eso, para marcarte, para decirte, ahora perteneces a otra estructura. Y en Esparta esa estructura era la ciudad. La novia pasaba por una especie de muerte simbólica de su identidad anterior. Cambio de apariencia, aislamiento, oscuridad, espera, y luego el encuentro con un marido que vive bajo disciplina militar. No es una escena tierna, es una escena tensa. Y después viene el efecto a largo plazo. Si el hombre no se instala en casa al principio y la relación se construye con noches robadas, ¿qué produce eso? Deseo, sí, pero también distancia, misterio, un tipo de intimidad rara entre deseo y obligación. Algunos historiadores han sugerido que esa dinámica podía ser vista como una forma de mantener el deseo y evitar la comodidad, que en su mentalidad podía volver blandos a los hombres. Y cuando una cultura le tiene miedo a la suavidad, termina castigando lo doméstico. Además, hay otro ángulo oscuro. Si el propósito del matrimonio era tener hijos, y el marido aparecía por la noche de forma intermitente, eso convierte la relación en algo casi mecánico. Visitas para concebir, no necesariamente para construir una vida compartida. Y aquí es donde el tema se vuelve incómodo de verdad. Cuando la reproducción es el centro, el consentimiento emocional pierde importancia. No se trata de lo que quieres, sino de lo que toca. Y sí, esto es histórico, pero también es humano. Porque si creces escuchando que tu valor es dar hijos fuertes, empiezas a vivir con esa presión en la espalda incluso cuando nadie te habla. Ahora ponlo en escena. Una espartana, sola en casa, con el peso de toda la polis mirándola de forma invisible. No hay privacidad real cuando la cultura completa te mide por resultados. Y con eso llegamos a lo que más escandaliza a la gente cuando se habla de Esparta. La idea de que si el objetivo era la mejor descendencia, entonces la pareja no siempre era exclusiva. Aquí entramos en terreno delicado, porque las fuentes antiguas mezclan observación, prejuicio y chisme político. Pero incluso con esa cautela, el rumor persistente es demasiado específico para ignorarlo. Esparta habría tolerado arreglos donde la reproducción se trataba casi como un acuerdo social. La lógica, brutal. Si un hombre era considerado excelente, fuerte, respetado, apto, su genética era valiosa. Y si otro hombre era mayor o no tenía hijos, podía ocurrir, según algunas narraciones, que se facilitara que una mujer tuviera hijos con alguien mejor considerado, con el conocimiento o incluso aprobación del marido. Suena como una distopía. Y lo peor es que no se presenta como libertad sexual, sino como utilidad estatal. Aquí es importante decirlo con claridad. Esto no convierte a Esparta en un paraíso sexual ni en una sociedad progresista. Al contrario, muchas veces la gente confunde normas raras con libertad. Pero cuando la motivación es producir soldados y mantener el control, estamos hablando de una libertad muy dudosa. La pregunta no era ¿te apetece? La pregunta era ¿sirve? Y cuando sirve se vuelve el criterio. El cuerpo humano se convierte en herramienta. Además, la obsesión por el hijo fuerte tenía otra cara. ¿Qué pasaba con los niños que no encajaban? ¿Qué pasaba con los que nacían enfermos o débiles
o simplemente con menos promesa militar. Las narraciones antiguas hablan de decisiones duras, de selecciones. Algunas afirmaciones son debatidas por historiadores modernos, pero lo que no se debate es el clima mental. Esparta idealizaba la dureza, y la dureza, llevada al extremo, se transforma en crueldad. Entonces, lo que parecía un ritual raro de boda empieza a encajar en un cuadro mucho más grande. Un mundo donde la intimidad se sacrifica por el bien colectivo. Donde la familia existe, sí, pero bajo una presión tan brutal que el amor queda como un lujo. Y en el siguiente capítulo vamos a mirar el corazón negro del sistema. La idea de derechos de cría, el prestigio ligado a la fertilidad y por qué la frase reproduce o muere no era un eslogan, era una amenaza social. Esparta tenía una palabra favorita sin decirla: control. Control del entrenamiento, del comportamiento, del honor y sí, del futuro biológico de la ciudad. Porque si tu sociedad se define por la guerra, cada bebé se convierte en una apuesta militar. Cada nacimiento es un proyecto. Y eso cambia todo. En muchas culturas, tener hijos es algo personal: familia, legado, amor. En Esparta era algo más: una contribución obligatoria. Y con esa mentalidad aparecían recompensas y castigos sociales. Imagina la presión sobre un hombre sin hijos. O sobre una pareja que tarda en tenerlos. En un entorno así, la infertilidad no es solo una tristeza privada. Puede convertirse en vergüenza pública. Un estigma. Un fallo contra la polis. Y entonces aparecen soluciones frías. No vamos al médico. No vamos a acompañarnos, sino arreglos que priorizan el resultado. Si el objetivo es un hijo fuerte, se busca el método que más probabilidades tenga de lograrlo. Ahora, esto no significa que todos los espartanos vivieran estas prácticas todo el tiempo. No tenemos cámaras en Esparta. Tenemos relatos, descripciones, fragmentos, pero lo que sí vemos es una línea ideológica constante. El hijo ideal. El hijo que será soldado. El hijo que mantendrá el orden. El hijo que asegurará la continuidad. Y lo más escalofriante: cuando tienes un hijo ideal, también tienes un hijo no ideal. Y eso crea una jerarquía incluso antes de nacer. ¿Te das cuenta del horror? No es solo que el sexo se politice, es que la vida humana se evalúa como material. Y en ese clima, lo íntimo deja de ser íntimo. Ahora, hablemos del mito y de la realidad, sin perder el impacto. Mito. Esparta era una orgía controlada por el Estado. No. Eso es simplificación sensacionalista. Realidad probable. Esparta tenía normas y presiones reproductivas tan fuertes que algunas costumbres nos suenan extremas. Y eso es suficiente para helarte la sangre. La clave está en entender el por qué. No era por placer, era por obsesión. El sistema espartano necesitaba ciudadanos, y necesitaba que esos ciudadanos fueran físicamente capaces para la guerra. Por eso la cultura exaltaba lo fuerte y despreciaba lo débil. Es una idea peligrosa, porque en cuanto una sociedad idolatra la fuerza como valor supremo, termina justificando barbaridades. Y aquí entra el punto moral más inquietante. Si la ciudad te convence de que todo sacrificio es honorable, entonces la gente deja de ver el sacrificio como violencia. La esposa bajo presión para concebir, el marido bajo presión para cumplir, los cuerpos convertidos en misión. Y luego está la propaganda. Esparta era famosa, temida, admirada, y cuando una sociedad se vuelve símbolo, sus prácticas se usan como arma política. Los enemigos exageran, los admiradores maquillan, lo cual significa que debemos leer las historias con cuidado. Pero incluso si quitamos exageraciones, el núcleo queda. La sexualidad en Esparta no era un ámbito privado, sino una extensión del proyecto militar.
Y eso deja una pregunta que corta como cuchillo. ¿Cuántas personas vivieron infelices, aterradas o simplemente anuladas para sostener esa imagen de invencibles? Porque una sociedad puede ganar batallas y perder humanidad. Y aquí viene el golpe final. ¿Funcionó? Esparta construyó su reputación sobre disciplina, sacrificio y dureza. Pero la historia es cruel, con los sistemas que se obsesionan con control total. Tarde o temprano, se quiebran. La rigidez no siempre resiste el tiempo. Y si miras el panorama, Esparta terminó enfrentando problemas demográficos y sociales de todos modos. El sueño de producir eternamente soldados perfectos no era sostenible. Porque la vida real no es una fábrica. La gente no es un molde. Entonces, ¿qué nos queda de estas costumbres? Nos queda una lección incómoda. Cuando una cultura convierte el cuerpo humano en herramienta del Estado, la intimidad se vuelve campo de batalla. Y lo que debería ser elección se convierte en deber. Y lo que debería ser amor se convierte en estrategia. Por eso este tema no solo es historia oscura, es espejo. Porque no da miedo solo lo que hicieron. Da miedo la lógica que lo justifica. Es por el bien común. Esa frase ha sido excusa de cosas horribles a lo largo de los siglos. Ahora, imagina ser una persona real viviendo dentro de ese sistema. No un personaje. Tú, con tus miedos, tus deseos, tus límites. ¿Qué parte de ti sobreviviría en una sociedad que te mide por tu utilidad? Ese es el verdadero horror espartano. No los rituales raros, no los rumores picantes, sino la idea de que el Estado puede meterse en tu cama, en tu vientre, en tu futuro, y llamarlo virtud. Y si eso te deja inquieto, es porque debería. Esparta nos fascina porque parece invencible, pero cuando miras de cerca, también parece triste. Una sociedad que convirtió el sexo en política, el matrimonio en estrategia y la reproducción en obligación. Una sociedad donde lo humano tenía que doblarse ante lo útil. Y lo peor es que muchas de estas historias no suenan tan lejanas cuando las reduces a su lógica. Controlar, optimizar, exigir resultados. Así que la próxima vez que alguien diga, ojalá viviéramos con la disciplina de Esparta, vale la pena preguntarse, ¿disciplina para quién y a qué precio?